La viuda estaba de pie donde 4 caminos no significaban nada, su sombra larga y delgada como una mentira. El bulto que sostenía en brazos ya no lloraba, ni por frío ni por sabiduría. Ruth Winslow llevaba caminando desde el amanecer. Sus botas se estaban descosiendo, su chal tenía más agujeros que tela. La bebé, a la que había llamado Ope, aunque Esperanza le sonaba ahora como una palabra de otro idioma, estaba envuelta en una colcha raída que alguna vez había sido de color crema. Ahora reinaba el gris de la desesperación. El viento de noviembre lo azotó todo. Ruth sabía que no sobreviviría a la noche a la intemperie. Lo sabía desde hacía kilómetros, pero sus piernas seguían moviéndose porque detenerse significaba aceptar el final. Oyó el galope de los cascos antes de ver al jinete. Gran McCoy venía del este, con su caballo firme bajo él y las alforjas cargadas de provisiones de invierno procedentes del pueblo. Era un hombre alto, de hombros anchos, con el rostro curtido por el sol, pero no cruel. Había hecho su fortuna con la madera, era dueño de la mitad de los aserraderos en el territorio de Montana, pero nadie lo hubiera adivinado al verlo. Iba vestido como cualquier ranchero, abrigo gastado, sombrero decente, botas que habían visto trabajo honrado. Detuvo su caballo a 10 pies de ella. Ruth no suplicó. Había perdido esa capacidad en algún punto entre la pensión que la desalojó y este maldito cruce de caminos. Ella simplemente dijo la verdad. Estoy perdido. No las carreteras. Ella conocía esas carreteras. Había recorrido todas esas calles buscando trabajo, encontrando solo prejuicios. Se refería a su vida. Toda su existencia se había convertido en un páramo sin mapa. Grant estudió su rostro. Él vio el agotamiento, la vergüenza que intentaba ocultarse bajo la dignidad, la feroz protección con la que sostenía el bulto. Llevaba 2 años viendo esa mirada en su propio espejo, el rostro de alguien que había perdido el camino a casa. Su respuesta fue inmediata. Luego sígueme hasta casa. No hay preguntas sobre su pasado. Sin condiciones. Nada de caridad envuelta en lástima. Acción justa. A Ruth se le hizo un nudo en la garganta. No puedo pagarte. No te lo pedí. Grant desmontó y comenzó a ajustarse los estribos. ¿Sabes montar a caballo? Puedo intentarlo. Eso es todo lo que hacemos aquí. Ahora la miró fijamente, con los ojos grises como el cielo invernal. Inténtalo o muere en el intento. A la tierra no le importa tu pasado, solo lo que haces hoy. La ayudó a montar y luego se colocó detrás de ella. La esperanza se encontraba entre ellos, finalmente cálida. Ruth sintió el latido de su corazón contra su espalda, constante, pausado. Primer calor humano en meses. Mientras cabalgaban, comenzó a nevar. De esas que empiezan suaves y van aumentando hasta convertirse en furia. ¿A qué distancia?, preguntó, con la voz apenas audible por encima del viento. Suficiente, respondió Grant. Dejar atrás aquello de lo que estás huyendo. Ruth cerró los ojos. Por primera vez en 3 semanas, dejó de contar las carreteras. La tormenta llegó como un juicio, repentina, absoluta, cegadora. Grant sintió que Ruth apretaba con más fuerza su abrigo. Ope emitió un pequeño sonido, no exactamente un grito. Giró el caballo hacia el este, hacia la memoria. Su rancho tenía 2 horas de adelanto cuando hacía buen tiempo. En esta ventisca, bien podrían ser 2 días. Pero a 20 minutos al oeste se encontraba la vieja choza de la línea férrea, una cabaña abandonada de un trampero, donde él y Anna se habían refugiado una vez durante sus días de noviazgo. Tomó la decisión rápidamente. La seguridad es primero. La choza apareció entre la blancura como un milagro, con su techo bajo. Chimenea de piedra apenas visible. Grant desmontó, ayudó a Ruth a bajar y abrió la puerta de una patada. El interior tenía un suelo de tierra áspera, una pila de pieles viejas en un rincón y telarañas espesas como cortinas. Pero la chimenea estaba intacta. Grant trabajó con rapidez. Él encendió una hoguera mientras Ruth se acomodaba en un rincón.
La enfermera Ope, de espaldas por pudor. Las llamas prendieron, haciendo retroceder el frío apenas unos centímetros. Hervía nieve en una taza de hojalata para obtener agua, y compartía cecina y galletas duras de sus alforjas. Comieron en silencio, en un silencio que nace del agotamiento más que de la incomodidad. Ruth notó la Biblia gastada que llevaba guardada entre sus cosas, con las páginas marcadas y los bordes desgastados por el uso, pero nunca la abrió. ¿Leíste? Ella preguntó. Grant avivó el fuego. Mi esposa sí. Escuché. Eso fue suficiente. Ruth escuchó el tiempo pasado. No se presionó aquí. Aprendiste rápidamente que algunas puertas se abrían con preguntas. Otras quedaron selladas para siempre. Ella lo observaba atender el fuego con manos cuidadosas. Todo lo que hacía era deliberado, sin prisas. Un hombre que había aprendido la paciencia a base de prueba y error. ¿Por qué ayudarías a alguien que no conoces? La pregunta salió más suave de lo que ella pretendía. Grant la miró de reojo y luego volvió a mirar las llamas. Quizás porque no te conozco aquí. No se puede enlazar un novillo desde el porche. Hay que ensuciarse las manos. Ruth casi sonrió. Casi. ¿Cómo te llamas? Preguntó Grant. Piedad. Ruth Winslow. Grant McCoy. Añadió otro tronco. No necesitas saber más hasta que estés listo. Ese simple respeto que no pide nada. Ofrecerle espacio abrió una grieta en su pecho que creía sellada para siempre. Ruth se durmió con esperanza sobre el montón de pieles. Su respiración estaba sincronizada. Grant permanecía sentado, observando junto al fuego. Su sombra era enorme sobre la pared. Afuera aullaba la tormenta, pero adentro, por esa noche, reinaba el calor. Sacó la Biblia de Ana, pasó el pulgar por la portada, pero no la abrió. En cambio, susurró a las llamas, Anna, si me escuchas, dime que no me equivoco. El fuego crepitó, lanzando chispas por la chimenea. Él lo tomó como respuesta suficiente. La cabaña parecía una oración que alguien olvidó terminar. Ruth lo vio a través de la luz del amanecer. Nítido, sólido, solitario. Estaba situada en un claro rodeado de pinos, y el humo se elevaba de la chimenea que Grant había avivado antes de que abandonaran la caseta de la línea. La tormenta había pasado, dejando el mundo cristalino y brutalmente frío. Cabalgaron en silencio. Ope ya estaba despierta, con los ojos muy abiertos, observando cómo la nieve goteaba de las ramas. Grant ayudó a Ruth a desmontar y a empujar la puerta para abrirla. El interior le provocaba dolor en el pecho. Todo estaba limpio, funcional, pero embrujado. 2 platos estaban sobre un estante, uno con marcas de uso, el otro impecable. Un chal de mujer colgaba de una percha, cubierto de polvo. Como una reliquia. Una mecedora estaba frente a la chimenea, colocada como si esperara a alguien que nunca regresaría. Quédate hasta la primavera, dijo Grant, rompiendo el silencio. Señaló con un gesto un pequeño dormitorio contiguo a la sala principal. Esa era la sala de costura de Anna. Ahora es tuya. Pagaré un sueldo por la limpieza. Sin preguntas. Ruth se aferró a la esperanza con más fuerza. ¿Por qué harías esto? Porque este lugar me está consumiendo. La voz de Grant era pragmática, pero sus ojos lo delataban. Y tal vez ambos necesitemos ser rescatados. Ruth dejó la esperanza sobre la cama y se giró para mirarlo. Deberías saber a quién le estás dando refugio. No necesitas saberlo. Sí que lo necesitas. Ruth se irguió. Me casé a los 18. Mi marido murió en un derrumbe en la mina cuando yo tenía 19. El pueblo decía que yo lo distraía, que lo volvía descuidado. Susurraban, traje mala suerte. No pude encontrar trabajo. No pude conservar mi hogar. Ope nació en la carretera hace 6 meses. Desde entonces no he dejado de caminar. Grant escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él simplemente dijo, construí un imperio en la industria maderera. Me casé con mi novia de la infancia, Anna.
Pasé tanto tiempo en las fábricas que no estuve allí cuando se puso de parto. Ella murió. El bebé tampoco sobrevivió. Apretó la mandíbula. Salvé el sustento de todos, pero no pude salvarla a ella. Se quedaron en el espacio entre sus penas, reconociéndose. El pueblo vendrá, susurró Ruth. Cuando me vean aquí, vendrán. Que vengan. Grant se acercó a la chimenea y la avivó. Dejé de preocuparme por lo que pensara la gente cuando la única persona que importaba dejó de respirar. Ruth volvió a mirar los dos platos. Entendido. No estaba ofreciendo caridad. Estaba ofreciendo un rescate mutuo. Me quedaré, dijo. Esa noche, Grant puso ambos platos sobre la mesa por primera vez en 2 años. Comieron estofado y silencio, la cocina de Ruth. Las verduras de Grant, sacadas de la bodega. La esperanza, arrancada de su cesta junto al fuego. Cuando Grant tomó pan, le temblaron las manos, no de frío, sino del peso de la esperanza. El invierno les dio rutina. La rutina les dio lenguaje. El lenguaje les dio peligro. Diciembre se instaló sobre la cabaña como un suspiro contenido. Ruth cocinaba, limpiaba, remendaba ropa a la luz de la lámpara. Grant cortaba leña, reparaba herramientas, revisaba su trampa. Líneas. Se movían uno alrededor del otro con creciente facilidad. La danza de 2 personas aprendiendo a compartir espacio sin chocar. Ope floreció. Ganó peso, se reía con las sombras chinescas de Grant en la pared. Extendía las manos hacia el rostro de Ruth con sus regordetas manitas de bebé. La cabaña se llenó de sonidos que había olvidado que zumbaban. Pasos. Vida. Una tarde, Grant dibujó algo en un trozo de corteza con carbón. Ruth se inclinó sobre su hombro. ¿Qué es esa cuna? Le mostró el diseño. Mecedoras curvas, laterales altos, un dosel. Ope ya no cabe en esa cesta. A Ruth se le hizo un nudo en la garganta. Una cuna significaba permanencia. Significaba que alguien creía que ella seguiría aquí en primavera. Me gustaría ayudar a construirla, dijo en voz baja. Grant la miró sorprendido. ¿Quieres aprender carpintería? Quiero aprender a no tener miedo al mañana. Así que le enseñó. Trabajaron en el cobertizo de leña, con el aliento visible en el frío. Grant le mostró cómo sujetar un cepillo, cómo dejar que la cuchilla siguiera la veta. Colocó sus manos sobre las de ella para guiar un ángulo. El primer contacto deliberado, más allá de lo necesario. Ruth sintió los callos en sus palmas, la firmeza de su agarre. Se sintió segura. La cuna tomó forma. Patines curvados lentamente, laterales lisos, un cabecero tallado con sencillas flores. Trabajaron en un silencio cómodo, el roce de las herramientas como única conversación. Entonces llegó el predicador. El reverendo Silas apareció una tarde montado en una yegua gris, con el rostro contraído por el frío y la rectitud. Se detuvo a beber agua. Grant se la ofreció con fría cortesía. Los ojos de Silas se posaron en Ruth, entrecerrándose al reconocerla. Señora Winslow, no esperaba encontrarla aquí. Ruth mantuvo la barbilla en alto. El reverendo se quedará durante todo el invierno, interrumpió Grant con tono monótono. Trabaja como ama de llaves. La expresión de Silas decía que se lo creía como si fuera nieve en verano. Bebió agua y se marchó con una mirada significativa que le revolvió el estómago a Ruth. Después de que se fue, ella susurró, hablará. Grant estaba partiendo leña, su hacha clavada profundamente. Déjalo. Un hombre que predica la gracia pero no la demuestra no merece temor. Volvió a golpear. La palabra de un hombre es su garantía, y su silencio, su vergüenza. Yo cumpliré la mía. Esa noche, Ruth oyó a Grant en la sala leyendo la Biblia en voz alta, con dificultad, tropezando con las palabras. Se dio cuenta de que estaba aprendiendo a leerle porque una vez le había comentado que echaba de menos escuchar las escrituras. Apoyó la mano en la puerta, dejando escapar lágrimas silenciosas. Afuera, la cuna,
a medio terminar, esperaba en el cobertizo. La fiebre de Ope llegó con la ola de frío, un ardor repentino e implacable. Ruth probó de todo, incluso té de corteza de sauce. Rezó en la oscuridad, pero la piel de Ope seguía ardiendo como brasas, su respiración era superficial. Ruth recordó a niños de su infancia que habían ardido así y nunca se habían calmado. Grant la encontró al amanecer, caminando con esperanza, inerte en sus brazos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Desde medianoche, respondió sin dudar. Voy al pueblo a buscar medicinas. Hace 20 grados bajo cero. Allá afuera, dijo Ruth con la voz quebrada. Se acerca otra tormenta. Entonces cabalgaré rápido. Grant ya se estaba poniendo el abrigo y los guantes. El doctor tiene medicina para la fiebre. Volveré antes del anochecer. Grant, podrías morir. Le acarició el rostro con una mano enguantada, obligándola a mirarlo. Y si no voy, ella podría. No hay opción. Salió a galope hacia un frío que podría helar la sangre. Ruth esperó. Caminó en círculos alrededor de la cabaña, aferrándose a la esperanza, cantando todas las nanas que conocía. Rezó a un Dios del que ya no estaba segura de que la escuchara. Miró por la ventana esperando a un jinete que tal vez no regresara jamás. Las horas se fundieron en una sola. La tormenta azotó al mediodía. No fue tan fuerte como se temía, pero sí lo suficientemente fuerte. Ruth jadeaba. Lo había enviado a la muerte. Tal como todos decían, había traído la ruina a los hombres que la habían ayudado. Entonces, cerca de la medianoche, se oyeron cascos. Grant entró tambaleándose por la puerta, con el rostro grisáceo por el agotamiento y la congelación. El hielo se le pegaba a la barba. Tenía las manos hinchadas y torpes. Aún así, le extendió un frasquito. El médico dijo que 2 gotas cada 4 horas. Ruth se las administró con manos temblorosas y luego se volvió hacia Grant. Tenía las yemas de los dedos blancas, las mejillas enrojecidas. Lo llevó hasta el fuego y le quitó los guantes. Tenía las manos congeladas, no de gravedad, pero sí dolorosas. Se las frotó suavemente, soplando aire caliente sobre su piel, mientras lloraba. ¿Por qué arriesgaste esto?, susurró. Por nosotros. A Grant le castañeteaban los dientes, pero sus ojos permanecían fijos. Porque ya no estás perdida, Ruth. Y la verdad es que yo tampoco. Ruth le apretó las manos contra las mejillas húmedas. Tus manos sanarán. Él sonrió levemente. Igual que el resto de mí ha estado sanando desde que llegaste a esa encrucijada. La fiebre de Ope se dio por la mañana. Grant tenía las manos vendadas. No pudo trabajar durante una semana. Ahora Ruth lo cuidaba. Los papeles se habían invertido. Le daba sopa, le leía la Biblia de Anna, se sentaba junto a su silla mientras dormía. Una noche, se quedó dormido a mitad de una frase. Ruth lo cubrió con el chal de Anna. Olía a Ruth ahora. Hierbas, pan y esperanza, no a polvo. Grant no despertó, pero su respiración se estabilizó. Afuera, en el cobertizo, seguía la cuna, aún sin terminar. Pero algo más se estaba construyendo, más lento pero más fuerte. Llegaron con el deshielo 5 hombres a caballo, cabalgando como si fueran dueños de la justicia misma. Ruth los vio primero por la ventana. Sintió un vuelco en el estómago. Reconoció la placa del sheriff, la sotana negra del predicador, la costosa silla de montar del banquero. Grant. Su voz era firme, pero le temblaban las manos. Ya están aquí. Grant salió al porche mientras los hombres desmontaban. El sheriff Tom Briggs, el reverendo Silas y Warren Kent, el banquero que llevaba 2 años intentando comprar los terrenos forestales de Grant. Otros 2 vecinos los flanqueaban, con semblante serio. Warren habló primero, con una sonrisa afilada. Señor McCoy, hemos oído rumores preocupantes. Así es. La voz de Grant era monótona. Sobre una mujer que vive aquí, soltera.
Los ojos de Warren se posaron en Ruth, en la puerta, con una mirada esperanzada. Sabemos que usted es un hombre adinerado, pero esta mujer tiene mala fama. Todo el territorio sabe de la muerte de su marido, de cómo lo distrajo, de cómo la ruina la persigue. El reverendo Silas dio un paso al frente. Grant, estamos aquí como amigos. Trate bien de ella, cásela como es debido o despídala. Este escándalo nos afecta a todos. Grant abrió la boca para hablar. No le salieron las palabras. Un recuerdo lo inundó. La gente del pueblo. Tras la muerte de Anna, susurraban que ella había sido demasiado delicada para la vida en la frontera, que él había sido egoísta al traerla al oeste. Su juicio lo atormentaba. Ahora, frente a ellos de nuevo, su voz se apagó en su garganta. Ruth lo vio. Lo vio derrumbarse. Enderezó la espalda y salió al porche. Me iré, Ruth, dijo Grant. No seré una carga para ti. Ella mantuvo un tono sereno, con la dignidad intacta. Ya he empacado antes. Puedo hacerlo de nuevo. Warren sonrió con sorna. Una sabia decisión, señora. Ruth lo ignoró y solo miró a Grant. Su rostro estaba desgarrado, paralizado entre el miedo y algo que no podía definir. Había visto esa mirada antes en cada rostro que le daba la espalda. Gracias por el refugio, dijo en voz baja. Fue más de lo que la mayoría daría. Entró y comenzó a recoger sus pocas pertenencias. Ope se inquietó, percibiendo la tensión. Grant se quedó paralizado en el porche. Los hombres lo observaron con satisfacción. Nos lo agradecerás después, McCoy, dijo Warren. Un hombre como usted necesita proteger su reputación. El sheriff, incómodo, añadió. Solo intentamos mantener el orden. Conceder. Ruth salió con su bulto, la esperanza a cuestas. Pasó junto a Grant sin mirarlo, junto a los hombres que habían venido a salvar su reputación destruyendo la de ella. Se dirigió hacia la línea de árboles. Grant la vio marcharse. Sus manos, las que ella había logrado devolverles la vida, colgaban inútiles a sus costados. Dentro de la cabaña, el chal de Anna colgaba de la percha. Si hubiera mirado, tal vez habría recordado su voz. No dejes que el miedo te empequeñezca. Pero él no miró. Él simplemente observó cómo Ruth desaparecía entre los pinos, llevándose consigo el calor. Warren le dio una palmada en el hombro. Hiciste lo correcto. Grant no dijo nada porque sabía que había hecho lo que un cobarde haría. Caminó hasta que sus piernas olvidaron cómo detenerse, hasta que el peso de Ope se sintió como lo único real que quedaba en el mundo. Ruth logró recorrer una milla antes de que el agotamiento la obligara a detenerse. Se acurrucó bajo un pino, envolviendo a Ope dentro de su abrigo. La bebé permanecía en silencio, observando el rostro de su madre con ojos solemnes. Ruth no lloraba. Había trascendido las lágrimas y entrado en algo más frío. Ya nos hemos perdido antes, le susurró a Ope. Encontraremos otro camino. Pero ella ya no lo creía. De vuelta en la cabaña, Grant se sentó solo. Los hombres se habían marchado. El silencio era ensordecedor. Se quedó mirando los dos platos que había en el estante. Uno se usa a diario ahora, el otro está en espera. Miró el chal de Anna, que aún conservaba el aroma de Ruth. Vio la cuna sin terminar a través de la ventana. Abandonado en el cobertizo de leña. Entonces abrió la Biblia de Anna. Una flor silvestre prensada se desprendió de la que ella había recogido el día que le dijo que estaba embarazada. Radiante de alegría, no había podido verlo plenamente por estar demasiado ocupado. Lo encontró después de su muerte. Lo colocó aquí como un marcapáginas de una vida que había perdido. Recordó sus últimas palabras. Susurrado entre el dolor. No dejes que el miedo te empequeñezca. Sé más fuerte que tu dolor. Él le había fallado entonces. Pasé 2 años huyendo de ese fracaso. Y esta noche le había fallado a Ruth de la misma manera. Que el miedo lo silenciara cuando el amor le exigía que hablara. Grant se levantó bruscamente y agarró su abrigo.
Amanecía cuando la encontró. Ruth estaba desplomada contra un árbol, inconsciente por el frío. Ope se metió dentro de su abrigo. Aún respirando, Grant los levantó a ambos, los abrazó con fuerza y cabalgó más rápido de lo que era seguro. En la cabaña. Avivó el fuego hasta que rugió, envolvió a Ruth con todas las pieles y mantas que poseía. Preparó caldo cuando ella despertó desorientada. Él estaba arrodillado junto a ella. ¿Por qué? La voz de Ruth era débil. Me dejaste ir. Me equivoqué. La voz de Grant se quebró. Fui un cobarde. Dejé que me empequeñecieran. Es demasiado tarde. No lo harán. Ruth Winslow, escúchame. Tomó su mano, la que había calentado sus dedos helados. Yo también estaba perdido. Me llevaste a casa. Ahora, déjenme hacer lo mismo. Ruth lo miró fijamente, y finalmente las lágrimas brotaron. ¿Qué estás diciendo? Te digo que te elijo a ti. Grant sacó la flor silvestre de su bolsillo y se la mostró. A Anna le habrías querido mucho. Ella te habría defendido. Y yo también debería haberte defendido. Pero dejé que el miedo me venciera. Él le apretó la flor en la palma de la mano. No volveré a cometer ese error. Grant, cásate conmigo. No por ellos. No a pesar de ellos. Porque eres lo primero que me ha dado sensación de vida desde que murió Anna. Porque la esperanza merece un padre que esté presente. Porque ya no quiero ser un fantasma en mi propia vida. Ruth miró la flor silvestre, su rostro, a Ope, que ahora dormía plácidamente en la cálida cabaña. Ella no respondió con palabras. Simplemente extendió la mano hacia la mano vendada de él, la que había congelado al salvar a su hija, y la sostuvo. Grant la estrechó contra sí, atento a su agotamiento. El lobo que persigue a dos conejos no atrapa a ninguno, susurró. Pero el lobo que elige una presa, ese lobo se la come. Ruth casi se rió. ¿Casi? Entonces lo intentaré, dijo ella, haciéndose eco de sus palabras desde el cruce de caminos. Es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Afuera, la falsa primavera murió. El verdadero invierno regresó. Pero adentro, algo más cálido que el fuego echó raíces. Un hombre solo puede huir del juicio hasta cierto punto antes de darse cuenta de que se ha estado juzgando a sí mismo con mayor dureza. Grant pasó la semana siguiente enseñándole a Ruth a leer el pasaje del libro de Ruth en la Biblia de Anna. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú te quedes, me quedaré yo. Ella le enseñó las palabras. Él practicó hasta que su voz se estabilizó, hasta que pudo leer sin tropezar. Luego cabalgaron hacia el pueblo. Ruth estaba aterrorizada. Ope se acurrucaba entre ellos, cálida y sana. Grant estaba resuelto. Si quieren juzgar, dijo, nos juzgarán a ambos. Era día de mercado. La plaza del pueblo bullía de carros y voces. Grant desmontó frente a la tienda general, el corazón del pueblo, donde todos se reunían. Rápidamente se formó una multitud. Rostros curiosos, rostros críticos. Warren Kent's con una expresión de autosuficiencia, Grant ayudó a Ruth a bajar, sosteniendo su mano entre las suyas. Warren dio un paso al frente. McCoy, entra en razón. La voz de Grant resonó en la plaza. He venido a aclarar las cosas. Esta mujer, Ruth Winslow, es mi prometida. Cualquier hombre que hable en su contra habla en mi contra. Un murmullo recorrió la multitud. La sonrisa de Warren se ensanchó. Te equivocas. Vale 10 veces más que tu piedad. Kent, dijo Grant con tono firme. Es más fuerte que cualquiera de ustedes, más bondadosa que la mayoría y más valiente de lo que yo he sido. El reverendo Silas carraspeó, pero su expresión de impropiedad no se hizo notar. Grant sacó la Biblia de Anna y la abrió por la página marcada. ¿Quieres las escrituras? Su voz era firme ahora. Las palabras, difíciles de pronunciar, habían sido ensayadas. Ruth le dijo a Noemí, «A donde tú vayas, iré yo. Donde tú estés, yo estaré. Tu gente será mi gente. Ruth, aquí,
Señaló a la mujer a su lado. Me dijo eso cuando se quedó durante el invierno. Me ayudó a recordar cómo vivir. Por fin se lo estoy diciendo a mí. Leyó con dificultad, pero con claridad, demostrando a todos que había cambiado, que se había vuelto humilde, que había aprendido. El rostro de Warren se ensombreció. Te arruinarás. McCoy, me aseguraré de que todos los negocios de Montana sepan que elegiste arruinarme. Grant lo interrumpió. Tengo tierras, una espalda fuerte y una familia. Tú no tienes nada más que oro que te enterrará en soledad. Se hizo el silencio. Entonces Martha Doyle dio un paso al frente. Una viuda anciana, respetada, de lengua afilada. El muchacho dice la verdad, miró a la multitud. ¿Quién de nosotros no ha necesitado gracia? ¿Quién puede decir que nunca ha flaqueado? ¿Que nunca ha necesitado una segunda oportunidad? Se puso al lado de Ruth. Otros se movieron incómodos. El sheriff se quitó el sombrero y asintió a Grant. Una joven madre le ofreció a Ruth un frasco de conservas, ojos que se disculpaban. Un viejo ranchero se quitó el sombrero. Tu Ana estaría orgullosa. Hijo, dijo el ranchero en voz baja. Warren se quedó solo, su poder repentinamente vacío. Montó su caballo y se alejó sin decir una palabra más. El reverendo Silas se acercó. Humilde ahora, Grant. Hablé con prisa. Discúlpame. Grant lo estudió, luego asintió una vez. Sé más indulgente la próxima vez. Reverendo, se puede medir un pueblo por cómo trata a sus más débiles. Nos han pesado y nos han encontrado deficientes. La multitud se dispersó lentamente, algunos asintiendo, otros aún incómodos. Pero la marea había cambiado. Grant ayudó a Ruth a subir de nuevo a su caballo. Mientras cabalgaban hacia casa, alguien comenzó a aplaudir. Marta, se unieron otros. No era una celebración. Era un reconocimiento. Algo roto se había reparado. Ruth susurró. Me defendiste. El brazo de Grant la apretó contra sí. Nos defendí. La primavera llegó como todas las cosas buenas llegan lentamente. Luego, de repente, ganándose cada pizca de verde. April encontró la cabaña transformada. Grant y Ruth habían construido una nueva habitación para Ope, que crecía a medida que avanzaba el mes de marzo. Las paredes olían a pino fresco. La cuna estaba en un rincón, pero Ope ya la había dejado atrás. Se incorporaba apoyándose en los muebles. La cabaña se sentía habitada. Las hierbas de Ruth se secaban colgadas de las vigas. Las herramientas de Grant estaban organizadas junto a la puerta. Risas en lugar de silencio. 2 platos sobre la mesa, ambos desgastados por el uso. El chal de Anna ahora colgaba limpio y en honor a Ruth. Afuera, Ruth plantó flores silvestres a lo largo del sendero, las mismas que tanto le gustaban a Anna. Trabajó la tierra con cuidado. Grant a su lado, cavando hoyos. No la estoy reemplazando, dijo Ruth en voz baja. Grant colocó una flor en la tierra. Sé que la estás honrando. Ella me trajo hasta aquí, a este momento contigo. Plantaron en un silencio reconfortante. Ope gateaba en la hierba cercana, persiguiendo una mariposa. Martha Doyle los visitaba semanalmente ahora, acompañada de otras mujeres. Le enseñaron a Ruth a hacer conservas y a acolchar. Ella les enseñó a ser valientes. Grant se unió de nuevo a los hombres en las reuniones para levantar graneros. Su reputación no solo se había restaurado, sino que se había fortalecido. Warren Kent se había marchado del pueblo. Se rumoreaba que había quebrado intentando comprar lealtad. La boda fue íntima, celebrada en la cabaña en una cálida tarde. Marta, la sheriff. Asistieron algunos vecinos. El reverendo Silas ofició la ceremonia, humilde y sincero esta vez. Ope rió durante los votos, mientras tomaba flores. Grant pronunció sus votos con voz firme. Ruth, una vez me preguntaste por qué te ayudé. La verdad es que tú me ayudaste. Me enseñaste que el hogar no es un lugar.
Es elegir a alguien cada día. Incluso cuando es difícil. Incluso cuando el miedo me dice que huya, te elijo a ti. La voz de Ruth era clara. Grant McCoy, me diste un camino cuando no tenía ninguno. Me enseñaste que estar perdida no es el final. A veces es el principio. Caminaré contigo hasta que no queden más caminos. Marta sonrió, con los ojos llorosos. Ana está sonriendo en algún lugar. Apostaría dinero a que sí. Al anochecer, Grant y Ruth estaban en el porche, sentados en 2 mecedoras. Él había construido la segunda la semana pasada. Ope gateó por la hierba, decidida y sin miedo. 2 platos se veían a través de la puerta abierta. Ambos usados, ambos queridos. Las flores silvestres florecían, las de Ana y Ruth una al lado de la otra, sus raíces entrelazadas bajo tierra. Grant observó cómo el atardecer pintaba las montañas de oro. Ya sabes el camino a casa, Ruth. La mano de Ruth encontró la suya, sus dedos entrelazados. Ella sonrió. Una sonrisa auténtica, de esas que llegan a sus ojos. Ya estoy allí. Se mecieron en silencio. Ope rió entre dientes, victoriosa por haber atrapado la mariposa que por fin había soltado. La puerta permanecía abierta, dejando que una luz cálida se derramara en el crepúsculo. Dentro, la cuna inacabada se había completado y se había quedado pequeña. Pero algo más se había terminado en su lugar. 2 vidas reconstruidas. Tronco a tronco, elección a elección, hasta convertirse en algo lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta. Todo lo bueno que vale la pena tener se consigue con esfuerzo. Todo camino que vale la pena recorrer comienza con la decisión de quedarse, de construir, de amar cuando sería más fácil huir. Grant y Ruth habían elegido, y al elegir, habían encontrado lo que ambos habían estado buscando en aquella encrucijada nevada meses atrás. Rescate, hogar, fin.